Ok. La educación en y para los derechos humanos. Como ya habíamos leído y mencionado, ¿verdad? La educación es, déjenme modificar aquí esto que necesito hacer algo y no veo, ¿verdad? A pesar de los millones de personas que habitan y que viven en el mundo y de las diferentes etnias, de las diferentes nacionalidades, condición social, género, independientemente de todo eso, todas las personas tenemos derecho, ¿verdad? A que sean reconocidos nuestros derechos como tales. Dentro de las características que brindan o que tienen los derechos, el primero es que es universal, ¿verdad? Les estaba mencionando que universal es que deben ser reconocidos por todos los derechos, por todos los seres humanos, perdón, sin excluir a nadie. No es que un habitante, por lo menos las personas los terroristas, que son básicamente ellos son del área de África, que ellos no tengan los mismos derechos que tenemos nosotros acá los americanos o que tienen las personas que habitan en Asia. Todas las personas, independientemente de donde vivan, tienen los mismos derechos, ¿verdad? Otra característica que tienen es que son preferentes. Los derechos humanos tienen preferencias, deben ser protegidos de una manera prioritaria. Los gobiernos de cada país le deben dar prioridad a los derechos que son fundamentales. Yo les he mencionado en otras ocasiones que uno de los derechos fundamentales que nosotros tenemos es el derecho a la vida. Sin ese derecho no podemos gozar de los otros, ¿verdad? Sin embargo, los otros no dejan de ser importantes, ¿verdad? Que es la salud, la educación, el tener derecho a una vivienda, etc. Otra característica que tienen los derechos humanos es que son imprescriptibles. Imprescriptibles es decir que no se pueden perder, ¿verdad? Ellos no caducan, no vencen. Ellos no tienen vigencia, siempre van a existir. ¿Ok? Otra es que son inalienables. Estos derechos no pueden alinear, es decir, que no se pueden ceder ni traspasar a otras personas. Ahí hay un ejemplo, mi derecho al voto, ¿verdad? Ya cuando nosotros somos ya adultos, que tenemos una mayoría de edad, ya tenemos los 18 años y podemos ejercer nuestro derecho al voto para ver con quién es que vamos a decidirnos. Yo no le puedo, si yo en las elecciones del 2000, estamos en el 2000, ¿qué? Estamos en el 2020, el año pasado que fueron las elecciones en el 2019. Si yo no hubiese ejercido mi derecho al voto, yo no le puedo dar ese derecho a algún familiar o a algún conocido mío. Eso es mío. Y el día que yo no quiera ejercer ese derecho a votar, yo no quiero ir a votar por ningún candidato de ninguna línea, tampoco me da derecho a participar en una opinión, porque estoy perdiendo ese vínculo, ¿verdad? Entonces, dentro de estas características inalienables es que yo no puedo cederle mi derecho a nadie. Eso es mío y no me lo pueden quitar, ni yo tampoco dárselo. Y una de las últimas características que mencionan es que son indivisibles, interdependientes e innegociables. Yo no puedo negociar eso, ¿verdad? Todos los derechos humanos son de igualmente importantes, puesto que se complementan entre sí. Es como les había dicho, ¿verdad? Una vez yo tengo el derecho a la vida, ¿verdad? Que mis padres toman ya la decisión de que yo voy a nacer, ya una vez se van vinculando los otros, ¿verdad? Una vez nace, ya tengo que alimentarme, ya tengo el derecho a la alimentación, ya tengo que tener un vestimenta, me tienen que vestir, yo no puedo andar pues desnuda por allí, tengo el derecho a vestirme, ¿verdad? Tengo el derecho a tener una vivienda y todos se van relacionando unos con otros. No es que voy a tener una vivienda, pero no tengo comida. Van ligados, por eso es que dice que van ligados, se complementan unos con otros. Un ejemplo, dice, un gobierno trata de abolir las libertades. Abolir es como restringirte, pues. Le van aboliendo y van aboliendo también las libertades civiles, las sindicales, alegando que así se acelera el crecimiento económico y se alcanza un mayor bienestar. Y ellos lo que están haciendo con esto es que están violando mis derechos humanos, me están reprimiendo, me están cohibiendo de yo no poder tener la libertad de crear un sindicato o de poder expresarme libremente, ¿verdad? Si están atentando contra algo mío, así sea contra mi tiempo,
mi jornada laboral o una cosa pues que ya va conllevando a la otra. Ok, esas son las 5 características que están en su página 96 de su libro de cívica. Ok, ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando los derechos humanos. El concepto de los derechos humanos es relativamente reciente, pero obviamente cuando digo reciente no es que es del año 2000 para acá. Cuando decimos reciente es porque esto ya es del siglo, creo que aquí no lo dice, así, del siglo XX, o sea, del año 1900 para acá. Básicamente este término ha comenzado a surgir, pero tiene muchos antecedentes. Para poder que nosotros hoy en día disfrutamos de estos derechos que tenemos, han habido muchos movimientos y revoluciones que vienen desde el siglo XVIII. Estamos hablando de los años 1700, ¿verdad? La primera, yo aquí hice un resumen corto. Necesito que presten mucha atención porque la tarea que van a hacer para el próximo viernes, esto es solo de una línea de tiempo que van a realizar. Y tienen que fijarse en la información que está en su página 97 para que hagan la línea de tiempo. Ok, como de manera resumida yo les puse aquí. Por lo menos encontramos la noción de democracia en la antigua Grecia. Nos vamos al siglo V antes de Cristo, imagínense, en Cristo no había ni venido, ya el término democracia ya se estaba divulgando, ¿verdad? Y estaba basada en la igualdad de los ciudadanos. Este es uno de los principios fundamentales que tiene el derecho, la igualdad a los ciudadanos. Independientemente que una persona tenga mayor capacidad que otra, esa persona no tiene más derecho que el que tiene menos capacidad. Tiene los mismos, ambas personas tienen los mismos derechos delante del Estado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no podían aspirar a la ciudadanía ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos. Estas personas no podían gozar de derechos. Eran discriminados y estaban en la parte baja de la pirámide, ¿ok? Entonces, de ahí nos trasladamos a la Edad Media. Ya nos vamos entonces al siglo V hasta el siglo XV. Estamos hablando de los años 400, ya después de Cristo, hasta los años 1400, del 400 al 1400, ¿verdad? Las personas eran valoradas según su grupo social, o sea, si tú tenías más dinero, tenías una posición social alta, tú valías más que el esclavo y que el agricultor, que el que estaba por allá abajo. Ellos eran menospreciados. Entonces, durante este periodo, los que eran reyes, los nobles, ellos eran considerados dignos, ¿verdad? O sea, que ellos sí merecían más derechos que los esclavos y los empleados, pues, y todos los que se dedicaban a ser empleados de ellos. Los campesinos, los artesanos, okay, ellos eran clasificados como inferiores y vivían en condiciones de extrema pobreza, porque pues los reyes y los nobles gozaban de los mejores privilegios. De ahí nos vamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna abarca el siglo XV, estamos hablando del año 1400 hasta el siglo XVIII. Las transformaciones económicas, el nacimiento del capitalismo. Aquí se mencionan términos que ahorita ustedes desconocen. Yo hice una captura de unas palabras que ustedes tienen en su página 97. El término capitalismo, pues, ¿qué significa el término capitalismo? Es un sistema económico que está basado en la propiedad privada, en los medios de producción y en la libertad del comercio. También en esta época estaba también lo que era el ascenso de la burguesía y de la ilustración. La burguesía es una clase social en la Edad Media que está formada especialmente por comerciantes y artesanos, libres que no estaban sometidos a los señores feudales. Esto es la burguesía. Y la ilustración fue un movimiento filosófico y cultural que se desarrolla en el siglo XVIII y se acentúa en el predominio de la razón humana y la creencia en el progreso. En este proceso de la ilustración, en la parte de abajo, más abajito donde dice Puente de Filosofía en su libro, ahí mencionan algunos pensadores que participaron en este movimiento, pero son varios, ahí solo son 2, pero eso fueron más de 5 personas que participaron en esto y todos ellos en la lucha de que todos los ciudadanos tuvieran y gozaran de los derechos, ¿verdad? Ok, en la edad contemporánea,
Es el periodo histórico que comienza en el año 1789, que ahí comienza la Revolución Francesa y continúa hasta nuestros días. En este momento aquí se otorga un respaldo infinitivo de la protección y la promoción de los derechos humanos. Siempre se han tenido que promocionar para que la gente los conozca. ¿Y cómo los promocionamos? Pues a través de la educación, a través de los libros, ¿verdad? Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos es firmada en la ONU en 1948. En este documento se han emitido diferentes puntos para proteger a grupos específicos, como quienes, como los niños, los pueblos autóctonos y el ambiente. Cuando hablamos de pueblos autóctonos nos referimos a nuestros aborígenes, ¿verdad? Que fueron nuestros primeros habitantes. Y el ambiente, que hoy en día pues se han tenido que crear derechos para proteger el medio ambiente debido al calentamiento global y todas las consecuencias que ha traído nuestros malos actos, ¿verdad? Ok. De manera resumida, entonces, podemos clasificar los derechos humanos. Esto está en su página 99 de su libro de Cívica. La clasificación de los derechos humanos. Está clasificado en 3 partes, ¿verdad? La primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera generación abarca básicamente los derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son estos derechos civiles y políticos? Pues aquí entra el derecho a la vida, el derecho a la privacidad y a la familia, también está el derecho a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y de asociación, la libertad de culto y de religión, la libertad del respeto a las minorías. Aquí entra todo lo que es la primera generación. La segunda generación de los derechos humanos, ellos van como en escala. La primera generación son como los primordiales. La segunda generación, pues así mismo va la escala, ¿verdad? En la segunda generación corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cuáles son estos derechos económicos? Pues aquí está el derecho al trabajo, ¿verdad? Ya una vez ustedes tengan, su mayoría de ustedes tienen derecho a trabajar. También tienen derecho a la educación. Hay un derecho a la seguridad social, o sea que el Estado tenga que invertir en aquí donde entra la seguridad, ¿verdad? Los policías, que ellos pues velen por nuestra seguridad. También tenemos derecho a un salario justo. No es que vamos a trabajar como una bestia, ¿verdad? Y que no nos paguen lo que nos merecemos. También tenemos derecho a la libertad de asociación, derecho a tomar libremente una vida cultural y derecho a la seguridad pública. Esta es la segunda generación. Y la tercera generación, que abarca los derechos colectivos y del ambiente. ¿Cuáles son estos derechos colectivos? Pues derecho a la paz. También tenemos derecho a un medio ambiente limpio. Como que vamos a las playas y encontramos todas las playas sucias, pues. Profesor, no se ve la tercera generación. Diga. Que no se ve la tercera generación. Ok. Aquí está. Entonces la tercera generación entra esa, ¿verdad? Los derechos colectivos y del ambiente. También el derecho a la solución de problemas alimenticios, educativos y ecológicos. Aquí entra el Estado, donde tiene que estar pendiente de que a cada uno de los hogares panameños pues lleguen a través de los supermercados y de las diferentes ramas donde vamos a comprar o adquirir los alimentos, pues que Panamá cuente con los principales alimentos para nutrirnos, pues. Llega un momento que hay escasez de cebolla o que hay escasez de arroz, el gobierno tiene que ver cómo hace para que esos alimentos lleguen aquí. Y eso es un derecho que nosotros tenemos y ellos tienen que velar por eso, ¿verdad? Y también está el derecho al patrimonio de la humanidad. Ok, estos son los 3 grupos, o las 3 clasificaciones de los derechos humanos. Hay un último, creo que está dentro de esta generación, que es el derecho de los pueblos originarios. Como les había mencionado anteriormente, los pueblos originarios son nuestros primeros habitantes, que en nuestro país pues son todas nuestras comarcas. Ellos fueron los primeros habitantes de Panamá y ellos, dentro de su estructura, ellos tienen sus propios derechos, ¿verdad? Dentro de sus derechos están derecho a tomar decisiones como pueblo. No sé si escucharon ayer en las noticias que ellos, en la comarca Gunayala, hay un incremento grande de
Ya nos quedan 10 minutos. Hay un incremento grande de contagio del coronavirus, pero es que ellos como comarca tienen sus propias leyes y para ellos no está dentro de sus costumbres o sus hábitos el usar mascarilla. Por eso es que se ha multiplicado el contagio del virus. Entonces, ¿qué sucede? Pues están las autoridades del gobierno, tanto las autoridades de ellos, tratando de ver cómo hacen para que puedan llegar a un mutuo acuerdo y hacer conciencia entre todos que se hagan pues que puedan utilizar sus máscaras. Pero ellos como pueblo son libres de tomar sus propias decisiones y ellos han tomado su propia decisión de, ¿sabes qué? Aquí nosotros no vamos a usar mascarilla. Ellos se están haciendo responsables de esa toma de decisión que no es buena ni favorable. Otro derecho que ellos tienen es a controlar sus tierras. Nosotros no podemos entrar a sus tierras así como que, yo voy allá al cerro de allá porque ese cerro me gusta. Resulta que ese cerro es la cordillera para entrar allá a la comarca de San Blas o a la comarca en Veraguoma, cualquiera, no podemos entrar. Y donde pasemos los límites, ellos nos pueden coger y nos pueden castigar con sus leyes. No sé si cuando van a San Blas, alguno ha tenido la oportunidad de ir a San Blas. Cuando uno va a San Blas, uno tiene que pasar un retén, como si estuvieras pasando un límite de un país con otro, y ellos te revisan y todo. Y otro de los derechos que tienen ellos es a preservar sus culturas y sus tradiciones. Nadie les puede quitar eso. Ok, esto es lo que vimos en el día de hoy. ¿Qué vamos a realizar para el próximo viernes? El próximo viernes es 6 de noviembre, ¿verdad? Ya esto está en su guía, eso está en su agenda del MEREP. Van a investigar el origen de los derechos humanos a través de una línea de tiempo. Ya ustedes saben lo que es una línea de tiempo. Ahí abajo yo les puse 2 ejemplos de lo que es una línea de tiempo. Ustedes pueden utilizar aquí su creatividad, su imaginación, de la mejor manera. De igual manera pueden hacerlo a través de una diapositiva, me lo envían, esto es una asignación asincrónica, me lo envían a mi correo de cualquiera de los dos, el MEREP o el Gmail. Lo pueden hacer en una hoja blanca, dibujada bien bonita, como ustedes gusten y como se les haga más fácil, ¿ok? Ya sea en una hoja, en PowerPoint, en Word, como se les haga lo más fácil, solo que tienen que plantear que sea una línea de tiempo. Ven que yo puse un ejemplo aquí, lo que es una línea de tiempo. Pueden buscar en internet ejemplos de líneas de tiempo y la internet les va a dar muchas ideas de cómo hacerlo. Y tienen que guiarse por la información que está en su página 97. En la página 97 de su libro, ahí les va a decir de manera ordenada, cronológica, cómo ha sido el origen de los derechos humanos. ¿Ok? No sé si alguno tiene alguna duda. Ya nos quedan 7 minutos. ¿Alguna consulta? ¿Estamos claritos, sí? Todos. Daniel, ¿estamos claritos? Ya les dije, pueden trabajar con diapositivas, pueden trabajar en Word, pueden hacerlo en una hoja blanca o en su libreta de cita. Ajá, dígame. ¿Cuándo hay que enviarlo? El próximo viernes 6 de noviembre. En la guía de la agenda del MEREP ya eso está puesto. ¿Oyeron? ¿Estamos bien? Chao. Yo no me he despedido. Espérate que voy a dejar de...